Bienvenidos a Bioetos Libre, el podcast de la Universidad Libre en su Facultad de Ciencias de la Salud, programa de medicina, área de ciencias comunitarias, área de ciencias social, comunitaria y humanística. Hoy tenemos el orgullo, el honor de tener con nosotros al doctor Luis Eduardo Rojas Girón, nuestro decano del programa de la Facultad de Ciencias de la Salud. En anteriores eventos de este mismo podcast, doctor, hemos tenido la ocasión de hablar de la aparición de la bioética en el planeta Tierra en 1972. Obviamente esto no fue algo que naciera de la nada, sino que apareció después de unos años de trabajo de un par de profesionales, uno de ellos médico, el doctor André Hellegers, y otro oncólogo, biólogo oncólogo, el doctor Van Rensselaer Potter. Potter terminó siendo el autor de un libro muy querido hoy en día por nosotros los bioeticistas, que se llama Un puente hacia el futuro. Ese puente hacia el futuro fue el libro, digamos, abrebocas. Ellos trabajaron juntos, pero el doctor Hellegers tenía una tendencia más clinicista, o sea, más, digamos, orientada hacia lo que hoy en día llamamos bioética micro o microbioética. Hoy en día, para explicarla y para estudiarla, usamos tres como zonas, como cuando los que hacen fútbol hablan de las zonas del campo. Aquí son tres zonas. La primera zona es la microbioética, que es lo que llamamos popularmente bioética en la cama, o sea, bioética al lado del paciente. Esa es la primera, la más cercana a la ética médica, sin ser lo mismo, pero es la que está más emparentada con la deontología médica. La segunda zona es la mesobioética, que es la bioética relacionada con el costo público, o sea, la salud pública, y la relación con esos costos, con ese ámbito, digamos, tan digamos, operativo, pero también tan presente en este momento en el mundo, como con esta cuestión de las guerras, del clima, de lo que está pasando en el Amazonas, en nuestro caso, en fin. Y la última parte que maximiza esto, la última zona, se conoce con el nombre de macrobioética, que es la bioética que se dedica con mayor énfasis a la naturaleza, a los fenómenos, por ejemplo, de contaminación por metales pesados de los mares, de las fuentes de agua en la sociedad. Aquí en Cali, por ejemplo, de nuestras 7 vertientes, por la minería a cielo abierto. En fin, a mí, en lo personal, me correspondió tener que ver con esta primera generación de la bioética, que es la del doctor Potter y la del doctor Hellegers, alrededor de los años 75, 78, 1975, junto con el doctor Florodermel Gómez Pineda y el doctor Roberto Cuenca, que aquí estuvo de primero, que fue quien dirigió la especialización de bioética en la Universidad del Valle. Posteriormente, pues la vida nos ha separado en nuestras actividades. Entonces, por eso mi primera pregunta es esa. A mí me correspondió así. Yo ahora le pregunto a usted, ¿cómo se encontró usted con la bioética en su vida por primera vez? Y gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias y gracias, doctor Politano, por su invitación. Siempre es un gusto. Además, interactuar con usted siempre es agradable y muy nutritivo para el conocimiento y el espíritu. Bueno, cuando uno decide, en mi caso, estudiar medicina, generalmente es la motivación de servir, de dar una atención. Yo inicié los estudios de medicina aquí en nuestra en ese tiempo Facultad de Medicina, que ahora es Programa de Medicina, porque esto creció pues mayormente. Inicié en el programa de medicina en 1981. No había como tal
una conceptualización dirigida a los estudiantes sobre esos temas. Casi que era algo tácito, algo que se suponía que uno lo iba a ir aprendiendo. Y los primeros impactos que tenemos es cuando iniciamos las actividades clínicas, que siempre en la Universidad Libre han sido oportunamente iniciando la carrera. Entonces, cuando uno comienza a tener contacto con esos pacientes, recuerdo que era en los programas se llamaba materno-infantil, la rotación, y tenía unos contactos con los programas de crecimiento y desarrollo, con los programas de control prenatal, de hipertensión, de tuberculosis. Comienza uno a interactuar con los pacientes y comienza uno a darse cuenta, ¿sí?, posteriormente en asignaturas como semiología y más cuando ya llega uno a clínicas, que uno tiene que intervenir a un paciente. Y el espíritu que uno lo motiva, inició a estudiar medicina porque quiere servir y le gusta la profesión, pero también cuando uno comienza esa actividad clínica es que uno debe hacer una intervención en un paciente que a uno le van a evaluar, ¿sí? Entonces, digamos que esos fueron los primeros momentos. No había como tal una concepción dirigida a los estudiantes en el tema de bioética. Pasaron muchos años y ya como en la formación, ya en el ejercicio profesional y al realizar especialidades, ya digamos en la década de los 90 y en la primera década del 2000, donde ustedes, que eran los profesores autodidactas que habían aprendido la bioética, tenían que salir a capacitar y a validarse por diferentes normas. Entonces, ante la pregunta, esos fueron los primeros contactos con la bioética que le generaban a uno una dualidad, ¿sí? Debo intervenir un paciente de la mejor manera para ser bien evaluado, pero también para no ocasionar daño a ese paciente. Claro. Sí, eso está muy relacionado con el famoso principio del primum non nocere, o de la ¿cómo se llama? Sí, ante todo no hacer daño, pero además la no maleficencia. Correcto. Que sí, y lo uno, pues en ese tiempo veíamos una asignatura que se llamaba Historia de la Medicina, sí, y ahí lo iban involucrando a uno y lee uno y comienza a racionalizar el juramento hipocrático, y es la gran responsabilidad. Y es pues del griego, y esto fue tantos años antes de Cristo, donde se anteponía ese principio, ¿sí? Primero, pero no porque sea primero, sino como equivalente al ante todo, no haga daño. O sea, si no puede ayudar, si no puede ocasionar el bien, no haga el mal. Claro, esa es la idea. Esa es la idea primigenia de este asunto. Ahora, ahí usted sabe mucho más que yo, que en medicina hay momentos en que hay que hacer daño para hacer el bien. Sobre todo en medicina de la medicina militar, la que está en los campos de batalla. Y en diferentes, y no solo en eso, mire que en principios o en tratamientos oncológicos, desafortunadamente, aunque cada vez la farmacopea y las técnicas de radioterapia evolucionan favorablemente hacia los pacientes, pero uno, para neutralizar un tejido anómalo, ¿sí?, lesiona unos tejidos que no son anómalos, que están sanos. Entonces esos son los famosos efectos secundarios de los tratamientos, que no solamente es en la parte científica, es en todo, en las medicinas muy válidas, naturales, porque todo en la naturaleza puede hacer el bien, pero puede tener unos efectos colaterales. Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Un principio claro, mire, el agua, que es química, que es hidrógeno y oxígeno, pues nadie podría pensar que el agua es mala, muy por el contrario, es beneficiosa. Pero si uno le da más agua a un paciente, ejemplo, con una falla cardíaca, toma más líquido del que debe tomar, esa agua que es muy sana, ¿sí?, que es química sana, natural, la produce la misma naturaleza, o artificial cuando esa misma sustancia la produce el hombre, a esa persona le puede ser nociva. Claro que sí.
Pensando en todos estos procesos que hemos vivido, yo no lo conocí, yo llegué a la facultad, o sea, al programa de medicina en el año de 1999. Yo me imagino que para esa época usted ya tenía unos años de grado y estaba volando aquí en Cali, que lo ha hecho muy bien, de paso digo, le ha ido muy bien. Entonces tuvimos con el doctor Floro Hermes Gómez la necesidad, como usted lo dijo ahora, de crear, además del programa de ética médica que lo gerenció él hasta que se fue a Bogotá como nuestro secretario general, los 2 programas de bioética de sexto y séptimo semestre. En ese proceso se escribió este librito que le quiero regalar, Cronología de la mirada bioética en el mundo y en Colombia, que fue el librito con el que nos graduamos para la especialización que después creamos con el doctor Cuenca en la Universidad del Valle. Eso hace que yo siempre pregunte a mis invitados cómo se dieron cuenta, cómo se vincularon con el proceso de aparición no tanto de la ética médica, porque eso forma parte del programa desde el principio, sino de la bioética en el programa, en medicina en la libre. Bueno, yo tuve la fortuna pues de ser egresado de este programa y con gran satisfacción, con un sano orgullo, llegar a ser jefe de ciencias clínicas posteriormente director del programa de medicina, ya en época muy reciente, relativamente hace 6 años, y ahora ser decano de la Facultad de Salud. Y cuando digo que es un orgullo sano es porque después de ese espacio, de ese lapso de varios años, llegar y encontrar un programa de medicina donde el tema de la bioética está constituido como una asignatura formativa, ¿sí? No, comillas, punitiva o no evaluativa, aunque por supuesto que se tiene que evaluar, pero donde se contribuye de manera sustancial en la formación médica. Vine a enterarme de lo que aportan, y particularmente los docentes, ustedes, en esa formación médica. Entonces ya es algo sistemático, ya es algo estructural que la bioética debe hacer parte. No de pronto como la pudimos nosotros vivenciar, que era algo empírico, sino que ya es algo que tiene un soporte teórico, que tiene una estructura académica, bibliográfica, como usted en la introducción a este podcast lo hizo. Y entonces eso es satisfactorio y le genera a uno mucha confianza de que el programa, a través de los docentes de bioética, contribuye a esa formación integral de nuestros egresados. Así es, doctora. Hemos mantenido esa tendencia y esperamos seguirlo haciendo, porque la bioética ha crecido. A pesar de que es una disciplina científica relativamente nueva, porque tiene 54 años, un poquito más contando con los años de preparación. Solamente por allá en 1927, si mal no me acuerdo la fecha, el filósofo Jager mencionó la palabra en un artículo, pero sin mayor desarrollo, pero sin escribir nada. Solamente Potter junto con Hellegers vinieron a dar origen a que se pudiera escribir el libro que se menciona ahí, de Un puente hacia el futuro, y lo que sucedió después. Entonces se puede hablar de varias generaciones. La primera generación es la de Potter y Hellegers. Esto es norteamericano, ¿no? Entre otras cosas, es una herencia gringa, que la gente no sabe, pero es una herencia gringa. 15 años más o menos de trabajo. Hellegers se separa de Potter. Potter sigue su trabajo pensando en la macrobioética, o sea, en el unir ciencias humanas y las éticas que habían comenzado a flaquear, las éticas médicas y las éticas generales de la época de los 70s, con las ciencias puras. Ese es el proyecto, por eso el libro se llama un puente hacia el futuro. No el mío, no el de nosotros dos, sino el de él. El de él, claro. El de él. Entonces eso es lo que publica en el 72 y comienza a generarse ese proceso. Hoy en día lo han
yo no sé qué palabra emplear y no quiero emplear ninguna que sea muy agresiva, han, digamos, desorientado ciertos razonamientos bioéticos porque han tratado de sacar la bioética del ámbito disciplinar científico y convertirlo, por ejemplo, en literatura, que eso no es. Claro. Eso no es el espíritu con el que nació. Después, la segunda generación somos nosotros, o sea, los que recibimos aquí o allá. Algunos viajaron a Estados Unidos, yo no pude, Floro tampoco fue, no fue por eso, fue por otras cosas. Y recibimos la herencia de ellos dos, y pasaron otros 15 años, y hay una tercera y una cuarta ya generación de bioeticistas. La tercera está muy vinculada con la Univalle, cuando estuvimos en la esfera de la especialización, pero también con el doctor Jaime Escobar Triana, en la Universidad del Bosque en Bogotá, con el padre Llanos, en Bogotá, en la Javeriana. Todos ese grupo nos reuníamos cada año en la del Bosque, en el Congreso Internacional de Bioética, que se hacía o se sigue haciendo en la del Bosque cada año. Entonces, a ese respecto, en su vida, ¿cómo ha sido la relación? Sobre todo pensando en el futuro, pensando en la proyección de la bioética. Bueno, pues sí es un elemento constitutivo. Yo, los autores que menciona, ¿por qué? Es de las dudas que uno le genera. Se demoró tanto la humanidad o los autores para hacer sí, digamos, esa introyección o esa racionalización de algo que era como tan evidente y que, como lo digo antes de la era de Cristo, se hablaba, se intervenía, pero claro, no se había racionalizado. Inclusive, recuerdo en mi especialidad, que es medicina laboral, en el siglo XVII hubo un primer médico italiano, Bernardo Ramazzini, que reconoció que ciertas actividades laborales productivas ¿sí? generaban problemas pulmonares. O sea, algunos mineros del carbón le generaban problemas pulmonares. Estamos hablando del siglo XVII. Y esa intervención en esa persona, ¿sí? ¿Por qué se demoraron tanto en racionalizarlo? Algo le pudo pasar a la humanidad, pero digamos que ahora lo que se vislumbra es que además de la bioética hay otros elementos del posmodernismo que son los derechos mismos que tiene el paciente, ¿cierto? Donde a uno el paciente minutos antes de un procedimiento puede negárselo a realizárselo, aunque sea evidente que necesita hacerse ese procedimiento. Un paciente que se le sospecha, ejemplo, una masa en la vejiga y que puede obstruir la uretra y que ya por imágenes diagnósticas se tiene esa impresión, pero que se necesita saber el origen de esa masa, si es benigno, si es maligno, y además ubicarla para ver qué tanta obstrucción uretral puede ocasionar, pero que ese paciente de cualquier edad, 70, 80, 90 años, puede negarse el momento antes y el médico tener la dualidad de decirle, es decir, de saber que se necesita ese procedimiento, pero que son los derechos del paciente el que se tiene. Entonces yo creo que la bioética cada vez se consolida más en esa libertad, pero además de que son derechos del paciente, es que nosotros los profesionales de la medicina y en general de la salud podamos llegar a comprender sin juzgar esas decisiones, claro. ¿Sí? sin hacer juicios de valor, sino que es la decisión del paciente. Mire que ahora que usted comentaba los principios, ese adagio popular que dice sale peor el remedio que la enfermedad. ¿Cuántos años puede tener esa expresión? Pues yo desde que me conozco la he escuchado, ¿no? Que salió peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿usted cree que de pronto podamos aquí en el programa de medicina crear un ámbito nuevo, además de la bioética general y clínica, que es séptimo, como para avanzar más?
Sí, se podría. Inclusive, fíjese que en la formación dentro nuestro programa de medicina acaba de tener un reconocimiento en Iberoamérica, porque hicimos una propuesta que fue acogida a través de un proyecto que se llama MARCA, que significa Movilidad Académica Regional de las Carreras Acreditadas, y que ese programa es anexo a Mercosur, y estamos 15 universidades de Sudamérica. Ese programa del cual nosotros somos partícipes, propusimos nosotros desde el programa de medicina considerar la simulación clínica dentro del currículo de la formación médica. Fue muy bien acogido, se hizo el proyecto y obtuvimos el primer puesto a través de la CEGIP, pero el valor de eso uno lo ve desde el punto de vista pedagógico formativo para el estudiante. Pero el gran beneficio es para el paciente. Ejemplo, cuando nosotros aprendíamos a canalizar una vena, ¿sí?, porque nos tocaba, era directamente con el paciente. Claro. Cuando nosotros comenzábamos, y era muy común, a aprender a poner inyecciones, ensayamos en una naranja, ¿sí? Hoy en día, con este tema de la simulación clínica, que nuestro programa de medicina tiene un centro de simulación clínica fabuloso, reconocido a nivel de Colombia y aún de Sudamérica, es que ese estudiante, antes de hacer ese procedimiento en el paciente, ejemplo de pasar una sonda vesical, ya ha tenido una experiencia en simuladores que son muy semejantes a los clínicos, y entonces se entrena precisamente para que no hacer daño cuando ya se vaya a intervenir a ese paciente. La pretensión de ir más allá, quizás la podamos conversar en un nuevo evento como este, o personalmente, y después traerlo aquí. Pero por supuesto, además que es oportuno, doctor Orlando, porque pues nosotros estamos en todo un proceso de reforma curricular. Claro. Entonces sería muy oportuno. Nuestro programa está en proceso de renovación de la acreditación en alta calidad nacional e internacional. Tenemos un registro calificado renovado, vigente. Entonces yo creo que es oportuno cualquier aporte en la parte ética y de bioética que le podamos hacer al programa. Muchas gracias, doctor. Yo quería felicitarlo por ese logro, que lo quería dejar para el final de la presentación de hoy, porque para mí es magnífico que hayamos logrado ese nicho, digamos, frente al futuro en la América Latina, porque eso es latinoamericano, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar qué proponer. Perfecto. Y lo traemos incluso a un podcast como este. Y quiero despedirlo con mi gratitud y agradecerle muchísimo todo lo que ha hecho por nosotros en el proceso que llevamos adelante, y esperar pues poder continuar. Hablé con la doctora Diana Milena Martínez y quedamos en que ella va a estar en el podcast el año entrante. Lo que pasa es que pues se mantiene muy ocupada. No, pero sería porque pues todo esto que nosotros hacemos es todo un trabajo en equipo liderado por la rectora seccional, que anteriormente era la decana y que yo reemplacé. Claro. Pero es una muy buena oportunidad que la rectora seccional, pues siendo médica, ha vivenciado también toda la parte de bioética en su vida. Además es ginecóloga, ha vivenciado toda esta parte en su vida profesional y personal. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, doctor Orlando, bienvenido de nuevo a su casa. Muchísimas gracias. Bioetos Libre, y aquí lo esperamos para el futuro. Y muchas gracias, lo leeré inmediatamente. Muchas gracias por el obsequio. Gracias.